¿Alguna vez has visto a un perro proteger aquello que debería cazar? Lo que ocurrió entre este pastor alemán y una jaguar te va a conmover. Esta historia te hará replantear todo lo que sabes sobre la lealtad, el coraje y el verdadero significado de la empatía. Era una mañana sofocante en la selva cerrada. El rocío aún pesaba sobre las hojas y una fina niebla cubría los senderos como un velo. Thor, un pastor alemán de pelaje denso y ojos siempre atentos, olfateaba con inquietud. Él y su dueño, Jonas, llevaban horas caminando juntos, siguiendo rastros de caza. Pero de repente, el perro se detuvo. Levantó la cabeza, olfateó el aire con intensidad y salió corriendo hacia el interior del bosque, ignorando los llamados del hombre. Sus pasos eran urgentes, casi desesperados, como si algo invisible lo hubiera arrastrado. Los sonidos de la selva se volvían más densos, apagados apenas por el crujir de las hojas bajo sus patas. Thor avanzó entre ramas bajas, subió una pequeña elevación de tierra, resbaló por una pendiente cubierta de hojas secas, y entonces se detuvo. Allí, en medio de un claro silencioso, yacía una jaguar adulta, recostada de lado, con la pata trasera atrapada en una trampa de hierro clavada en el suelo. Su cuerpo temblaba de dolor. Sus ojos salvajes estaban entrecerrados, exhaustos, pero alertas. Gruñó suavemente al ver al perro. Un sonido débil, casi sin amenaza. Era miedo, no furia. Thor no respondió con gruñidos. No avanzó. Solo se quedó quieto, observando. El olor a sangre era fuerte, pero había algo más en el aire. Thor giró lentamente. A pocos metros de allí, bajo un montón de hojas y raíces, percibió una pequeña silueta. Una cría, casi inmóvil, los ojos bien abiertos, el cuerpo completamente encogido. El instinto del perro lo hacía estremecer, pero algo más fuerte lo guiaba ahora. Miró de nuevo a la madre, que emitía un gemido sordo, casi suplicante. Thor se acercó despacio a la cría. Tocó con el hocico, percibió el olor de esa vida frágil. Volvió la mirada hacia la jaguar, y fue entonces cuando empezó a ladrar. No era un ladrido de ataque, no era una señal de caza, era un sonido continuo, insistente, un ladrido que pedía ayuda, un llamado que resonó en la selva, y que pronto llegaría a los oídos de alguien que jamás imaginó ser llamado de esa forma. Jonás caminaba despacio por el sendero húmedo, atento a los sonidos a su alrededor. La selva parecía normal, viva, como siempre, pero el silencio repentino de Thor, seguido por su huida repentina hacia el interior del bosque, dejaba una inquietud flotando en el aire. Aquello no era común, no era el tipo de comportamiento que un viejo cazador ignoraba. Fue entonces cuando lo escuchó. Un ladrido. Pero no cualquier ladrido. Era Thor. El sonido resonaba entre los árboles como un grito rítmico, constante, casi angustiado. Jonás se detuvo, giró el rostro en dirección al sonido y el corazón se le encogió. Ese ladrido no era de alarma, no era de caza, era diferente. Conocía a ese perro mejor que a nadie. Había criado a Thor desde cachorro. Sabía distinguir cada tono de su ladrido, cada movimiento de su cuerpo, cada silencio. Y en ese momento supo que Thor intentaba decir algo urgente. «¿Qué viste, muchacho?», murmuró apurando el paso. Siguió el sonido, esquivando ramas, agachándose entre lianas, hasta alcanzar un sendero estrecho donde los arbustos estaban revueltos. El rastro era reciente. Los pelos atrapados en las ramas lo confirmaban. Thor había pasado por allí hacía apenas unos minutos. El ladrido se hizo más fuerte. Ahora era claro, desesperado pero contenido. Como una súplica. Jonás aceleró el paso, resbaló por una pendiente, sintió cómo el corazón se le aceleraba. El bosque parecía más denso allí, más húmedo, como si guardara un secreto entre sus raíces. Y entonces lo vio. Allí abajo, entre dos árboles gruesos, en un pequeño claro camuflado por hojas y sombras, estaba Thor, quieto, el cuerpo tenso, pero tranquilo, y frente a él, Jonás se quedó paralizado por un instante. Era una jaguar adulta, caída en el suelo,
con una pata atrapada en una trampa de hierro oxidado. La sangre se deslizaba lentamente sobre las hojas, pero no fue eso lo que más lo sorprendió. Fue la actitud de Thor. El pastor alemán no gruñía, no atacaba, no retrocedía, solo miraba, de un lado a otro, a la trampa, y luego a un punto específico de la selva a un lado. Jonas siguió la mirada del perro y vio bajo un arbusto dos ojos pequeños y brillantes, observando, inmóviles. Una cría. El hombre guardó silencio. Sintió el peso del rifle en sus manos, pero no lo levantó. Algo allí no tenía sentido, y al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Thor volvió a ladrar. Breve, constante. Ahora lo miraba directamente. No era miedo, no era valentía. Era casi un ruego. «¿Sayers que ve a Pimes, en verdad?», susurró Jonás sin apartar los ojos de la escena. La jaguar, aunque herida, no intentaba huir, no mostraba los dientes, solo respiraba con dificultad, protegiendo al cachorro, que ahora se encontraba junto a ella, acurrucado contra su cuerpo. Jonás sintió algo distinto en el pecho, una especie de nudo. Era como si, allí, en medio del dolor y el silencio, algo estuviera siendo pedido, y al mismo tiempo, ofrecido. Jonás respiró hondo, aún bajo la sombra de la vegetación, con los ojos fijos en aquella escena inusual. Thor permanecía firme, sentado frente a la jaguar herida, como si fuera su guardián. La selva parecía contener el aliento, inmóvil, esperando la próxima acción. El cazador descendió la pequeña pendiente con pasos lentos, estudiando el terreno, las posiciones, cada detalle. El rifle aún colgaba de su mano, pero el brazo estaba relajado. No se sentía en combate, se sentía en juicio. La jaguar lo observaba. Sus ojos oscuros, profundos, estaban cansados pero atentos. No gruñía, no mostraba los dientes, solo seguía cada paso de él con la mirada, como quien calcula si el final está cerca o si, por fin, la suerte ha cambiado. Jonás se detuvo a pocos metros. Vio el hierro clavado en la pata trasera del animal. A su lado, la cría aún se encogía bajo su cuerpo, respirando con rapidez. «Por eso me llamaste, ¿verdad, Thor?», susurró. El perro giró el rostro, lo miró por un breve momento y luego volvió a observar a la jaguar como si dijera: «Tienes que entender». Jonás tragó saliva. Sus ojos regresaron a la trampa. Era vieja, artesanal, tal vez dejada allí hacía días, por otro cazador o por algún granjero protegiendo su ganado. Sin importar el origen, el resultado era el mismo: dolor, sufrimiento, miedo. Se sentó despacio sobre una raíz gruesa y pasó la mano por su barba. La brisa trajo de nuevo el olor a sangre, y eso lo hizo hablar solo, en voz baja. «No soy ningún santo, nunca lo fui. Cazo desde que era niño, por necesidad, por la carne, pero esto es demasiado, incluso para mí». La voz se quebró. Jonás miró fijamente a la jaguar. Respiraba con dificultad, pero aún así, mantenía el cuerpo ligeramente girado hacia la cría, intentando protegerla, aunque estuviera atrapada, aunque estuviera al borde de la muerte. Cerró los ojos por un instante. Sintió el peso del rifle en la mano, y entonces, con un movimiento calmado, lo colocó en el suelo. «Si quieres atacarme, tendrás tu oportunidad. Pero no vine a terminar esto. Vine a intentar arreglarlo». Abrió la mochila, sacó el alicate oxidado que siempre llevaba, por precaución, y se arrodilló. Thor se levantó, dio 2 pasos y se detuvo a su lado. Era como si dijera: «Ella lo permitirá». Jonás se acercó a la trampa. El corazón le latía con fuerza. La jaguar abrió los ojos de par en par, pero no se movió. Él extendió la mano lentamente. Ella no atacó. «¿Confías en mí?», susurró. Con cuidado posicionó el alicate. El hierro crujió, la pata tembló. La cría soltó un sonido agudo, pero la madre permaneció inmóvil. Y entonces, ¡clac! La trampa cedió. Jonás retrocedió. La jaguar no huyó, solo respiró hondo. Por primera vez en horas, libre. La trampa había sido abierta,
pero el momento seguía cargado de tensión. Jonás observaba a la jaguar frente a él, ahora libre del metal, pero aún inmóvil, con la mirada firme y atenta. La pata herida seguía estirada, sensible, con el pelaje manchado, pero sin un sangrado intenso. A primera vista la herida parecía limpia. Thor seguía allí, sentado al lado, como un centinela en silencio. La cría se acurrucaba junto al costado del cuerpo de su madre, más tranquila ahora. La tensión aún estaba presente, pero parecía suspendida en el aire, como si todos entendieran que se había hecho un pacto invisible. Por unos minutos, nadie era enemigo. Jonás jaló la mochila con cuidado, con movimientos amplios para no asustar. Sacó el botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba, en parte por costumbre, en parte por precaución. No era médico, pero sabía lo suficiente para ayudar. «Mira, no sé si me vas a dejar, pero lo voy a intentar», murmuró, más para sí que para ella. La jaguar parpadeó lentamente. Jonás lo tomó como una especie de respuesta. Tomó el frasco de suero fisiológico, lo abrió con los dientes y humedeció una gasa. Se acercó despacio. «Prometo que no va a doler. A lo mucho te va a molestar». Cuando tocó la pata de la jaguar con la gasa húmeda, ella solo la retiró levemente, pero no reaccionó con agresividad. Thor también se movió, pero solo para sentarse más cerca, como si quisiera asegurarse de que todo siguiera bien. Jonás aprovechó aquel raro momento de confianza. Limpió alrededor de la herida con cuidado. Había algo de suciedad acumulada, hojas y polvo. La piel no estaba tan abierta como temía. Quizás la herida era más superficial de lo que parecía a primera vista. Tuviste suerte, ¿sabías? Si hubiera sido más profunda, sería otra historia. La jaguar seguía quieta. No gruñía. No intentaba apartar la pata. Solo observaba con ojos atentos, como si estudiara a aquel hombre con tanto detalle como él la estudiaba a ella. Cuando terminó la limpieza, Jonás tomó una venda limpia, la enrolló con delicadeza alrededor de la pata y la aseguró con un nudo sencillo, sin apretar demasiado. «Listo, nada que una buena noche de descanso no cure». Se alejó despacio, sentándose sobre una raíz cubierta de musgo, el cuerpo cansado, pero el corazón extrañamente liviano. Thor se acostó a su lado, aún con los ojos abiertos, vigilante. La cría, ahora confiada, descansaba pegada al vientre de su madre, que por fin cerraba los ojos por unos segundos. Jonás lo observó todo en silencio. «¿Quién lo diría, Thor? Vinimos a cazar y terminamos haciendo un rescate». El perro no respondió, pero movió la cola lentamente, como si también entendiera la ironía de ese momento. El sol comenzaba a filtrarse entre las copas, lanzando haces de luz dorada sobre la escena. Jonás respiró hondo y dijo en voz baja: «¡Qué día! Increíble». La selva estaba en silencio. Un silencio extraño, como si respetara lo que acababa de ocurrir allí. Jonás seguía sentado, el cuerpo relajado, observando a la jaguar con atención. Thor permanecía a su lado, tranquilo, respirando lentamente. La cría dormía. Fue entonces cuando la jaguar se movió. Con un esfuerzo lento pero firme, se incorporó. La pata vendada tocó el suelo con cuidado. Probó el equilibrio. Estaba herida, sí, pero no vencida. Jonás no se movió. Sabía que ese momento era delicado, quizás incluso peligroso, pero no sentía miedo en su pecho, solo respeto. La jaguar dio unos pasos hacia adelante. Thor se levantó. Ambos quedaron lado a lado observando a la felina. Ella caminó despacio hasta donde estaba Jonás. Se detuvo a menos de 2 metros de él. El cazador no habló, ni respiró más profundo. Solo la miró a los ojos. Entonces ella bajó levemente la cabeza y acercó el hocico a su bota, sin tocarla, como si fuera un gesto de reconocimiento, un agradecimiento silencioso. Jonás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ve, sigue tu camino», dijo con voz baja y áspera, «y cuida bien de tu pequeño». Thor se acercó despacio. La jaguar giró el rostro hacia él y por un breve instante ambos se miraron fijamente. Sin gruñidos, sin sonidos, solo ojos que se entendían. Thor dio un pequeño paso al frente, olfateó el aire
y luego se apartó, como si también dijera su adiós silencioso. La jaguar dio media vuelta. La cría despertó y corrió hacia ella. Juntos, madre e hijo desaparecieron en la selva, caminando lentamente entre las hojas, como sombras disolviéndose en la luz filtrada del sol. Jonás se quedó allí, mirando el espacio vacío donde antes estaban. Sentía un nudo en la garganta, pero no lloró. Solo se puso de pie, despacio, recogió el rifle del suelo, lo miró un instante y luego miró a Thor, que lo observaba con sus ojos leales. «Esto no cambia quién soy, ni todo lo que ya hice», dijo con sinceridad. «Pero hoy hicimos la diferencia». Thor movió la cola, como si estuviera de acuerdo, y se acercó a su dueño. Jonás acarició la cabeza del perro con cariño, respiró hondo, y juntos comenzaron a caminar de regreso por el sendero que los llevaría a casa, sin carne de caza, sin trofeo, pero con el corazón lleno. Había algo distinto allí, una sensación difícil de explicar, una paz silenciosa, como si, por un breve momento, el hombre, el perro y la selva hubieran hablado el mismo idioma, y tal vez, solo tal vez, eso fuera lo único que realmente importaba. Ahora dime, ¿cuántas veces actuamos en automático, sin cuestionar lo que está bien o mal? ¿Cuántas veces dejamos que el instinto hable más fuerte, cuando en realidad deberíamos escuchar al corazón? Hoy un pastor alemán nos mostró que la compasión no tiene especie, y un cazador aprendió que incluso después de una vida entera de decisiones duras, todavía es posible cambiar, aunque sea con un solo gesto, porque a veces marcar la diferencia en un solo momento ya lo es todo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita ver esto hoy. Eso nos ayuda a seguir contando historias reales que conmueven el alma. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia? Me encantará saber hasta dónde ha llegado este mensaje. Nos vemos en la próxima historia.